mi candidatura para intendente municipal es, en primer lugar, como dijiste, es un tema administrativo. Yo soy licenciado en administración de empresas, tengo experiencia en llevar esta empresa familiar que ahora mismo estamos acá, como pueden ver. Tu lugar de trabajo. Es mi lugar de trabajo. Entonces yo desarrollo aquí las más variadas tareas que se necesitan en una empresa para que tenga funcionamiento. Esta empresa tiene 40 años de antigüedad, es más antigua incluso que yo, y venimos haciendo un buen trabajo acá. Y también tengo la experiencia en el sector público cuando estuve en la gobernación de la Mambay con el gobernador Roberto Abate en el periodo 2022-2023, y en un año de trabajo logramos cosas muy importantes para nuestro departamento. Realmente hicimos muchísimas obras en 365 días, porque estuvimos un año, y eso no es fácil, y a muchos gobernadores le costó, pero nosotros les aseguro que salimos por la puerta grande, y de ahí viene el reconocimiento de la gente, tanto por el trabajo que desarrollé en la gobernación de Amambay con el gobernador Roberto Abate, así también por las propuestas que le llevo a la gente. Y me puedo extender un poquito, si me permite. Claro que sí. En este un año de trabajo que hicimos en la gobernación, que yo creo que es el aval que tengo del sector público para que yo pueda ser intendente municipal hoy, es que hicimos 200 cuadras de empedrado, llegamos a 26 instituciones educativas con reformas de pabellones, incluso construcción de pabellones y baños nuevos. Entregamos más de 2.000 muebles escolares, entregamos equipos informáticos, entregamos desde el primer día de clase, y eso fue algo único en el departamento, que el primer gobernador que consiguió entregar merienda y almuerzo escolar desde el primer día de clase es Roberto Abate, en la gestión donde yo estuve como secretario de gobierno. Entonces fue un hecho histórico. También trajimos 18.000 plantines para reforestar en Amambay, plantines de árboles forestales y frutales. Trajimos 7.000 alevines al departamento, donde entregamos a familias campesinas, y que hoy por hoy estos alevines que se entregaban de a 500 a las personas, hoy en los tajamares de los distintos campesinos que recibieron, ellos tienen de 4.000 a 5.000 peces. Entonces eso ya les sirve como una fuente de trabajo, porque se alimentan y también pueden vender los pescados. Es un trabajo muy bueno que realizamos, entre otras cosas. Me estoy olvidando de muchas otras cosas, pero les cito para tener una noción de la experiencia y el trabajo que hicimos en un año. Entonces yo creo que si en un año logramos esto y mucho más de los que no mencioné, también muy importante lo de los medicamentos que entregamos. Se hizo una adquisición por más de 800 millones de guaraníes que hizo la gobernación de Amambay, y entregamos de forma gratuita en el hospital Juan Pablo II de Barrio Obrero. Esos son logros importantes. También 2.000 canastas familiares que se entregó durante la emergencia vial que vivió el departamento por las inundaciones del río Aquidabán, y entonces para paliar un poco la situación de las familias campesinas que estaban acá en el departamento, entregamos 2.000 y tenemos todo documentado. Entonces son buenos trabajos y obras de bien que se hicieron para el departamento, y por qué no podríamos hacer esto y mucho más desde la municipalidad de Pedro Juan Caballero, que es una entidad autónoma y autárquica. Entonces yo creo que podríamos hacer mucho más desde la municipalidad, y tiene muchas atribuciones para llegar a nuestra comunidad. Hoy por hoy se cuenta con un presupuesto de gasto de 180.000 millones de guaraníes, y con José Carlos Acevedo, allá por el año 2021, el presupuesto de gasto era de 73.000 millones de guaraníes, o sea que hubo un aumento considerable. Ostensible. Sí, no sí. Es, si bien aumentaron los precios, no, esto es muy desproporcionado. Sí, digamos, sí, ¿no? bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo no tengo la información concreta del nivel de recaudación, ¿verdad? Eso está en manos de la municipalidad. También no tengo acceso a los extractos bancarios y a las cuentas bancarias con las que cuenta hoy la municipalidad de Pedro Juan Caballero, y hablar
del tema estrictamente sería caer en una especulación, siendo que yo no manejo los datos concretos. Sí. Entonces, como administrador, yo debería de tener un acceso completo a la información para poder hacer un estudio. Entonces, eso es un proyecto que tengo en caso de ser electo, de tener todo a mano en los primeros 100 días de gobierno. Y que los ciudadanos tengamos a mano también, ¿o no? Sí, por supuesto. Debería ser así. Sí, sí. Y incluso hacer informes mensuales de cómo va yendo, ¿verdad? De lo que se tiene, de lo que se gasta. Es muy importante que la población sepa de eso. Sí. Entonces, eso sería un gobierno transparente y le caería muy bien y sería muy saludable para la institución municipal y también, ¿por qué no?, para todas las instituciones que existen en el Paraguay. Eso sería un modelo a seguir, cosa que hoy no existe, creo que en ningún lugar, acá en el Paraguay. Sí, en países de primer mundo sí se hace justamente por eso es que están en el primer mundo, porque hay un control, ¿verdad? Un control cruzado entre la ciudadanía y la parte administrativa política. Bueno, con lo relacionado a la baja recaudación, en otros tiempos, años atrás, décadas atrás, el departamento de Amambay tenía un solo distrito, que era Pedro Juan Caballero. O sea que Pedro Juan Caballero abarcaba todo el departamento de Amambay. Sí. Luego, allá por los años 70, se distritaron las ciudades de Capitambao y Bellavista. Sí. Entonces teníamos 3 distritos en el departamento durante muchas décadas también. Mucho. Después se distritó la ciudad de San Japuitá, sí. Carapaí y por último ahora Cerro Corá. Entonces hoy día contamos con 6 distritos en el departamento de Amambay. Y como dijiste acertadamente, la ciudad de Pedro Juan Caballero tuvo una reducción ostensible en la parte en las grandes extensiones de tierra. Entonces depende exclusivamente de la recaudación que generen por ahí los comercios y las propiedades que se encuentran hoy en un reducido ya territorio de Pedro Juan Caballero. Y creo yo que si hay un déficit de recaudación, lo más coherente sería hacer un corte en los gastos públicos. Entonces, ¿qué sería eso? Pero como dije, eso requiere de un análisis previo con todos los documentos y todos los números. Sí. Y si es realmente cierto de que hay un problema de recaudación, yo creo que deberíamos de analizar el número de funcionarios, la remuneración que están ganando los cargos más altos, ¿verdad? Las secretarías, los jefes de secretarías y todos, y también por supuesto lo que está en la remuneración que están recibiendo los concejales actualmente, que aumentó mucho con relación... 28 millones, ¿no? De base. Está un concejal municipal titular está ganando en concepto de dieta 6 salarios mínimos. Sí. 6 salarios mínimos, que es el tope. Según la Carta Orgánica Municipal. Menos es entonces. Sí, según la Carta Orgánica Municipal, un concejal municipal puede ganar de entre 1 a 6 salarios y ellos eligieron ganar el tope. El tope. Después de eso tenemos que cualquier otra remuneración extra que pueda ganar el concejal no debe superar el 70% de lo que recibe como dieta. Sí. Lo que sería 11 millones de guaraníes. Entonces ellos también ahí se fueron al tope, lo que totaliza 28.394.288 guaraníes están ganando exactamente los concejales municipales. Pero quien ejerce de presidente de la Junta Municipal gana de dieta 6 salarios mínimos y se le suma 13 millones de guaraníes en gasto de representación. Ahí yo no sé cuál es porque según la Carta Orgánica no debería superar el 70%, pero debe haber alguna excepción por ser presidente, lo que totaliza 30.394.288 guaraníes por mes, sin contar que también sacan, en su momento sacan viáticos cuando salen, cualquier concejal, ¿verdad?, puede sacar viáticos, y eso acrecentaría más el ingreso que reciben mensualmente. Bueno, entonces si tenemos un déficit de recaudación, yo me pregunto por qué los concejales tienen que ganar el tope del salario, ¿verdad? Entonces creo yo que podría haber ¿Y eso quién lo determina? ¿Cuánto van a ganar los concejales? Y eso ellos determinan en pleno acuerdo entre ellos, ¿verdad? Lo mismo, sí. Es la Junta la que determina cuánto va a ganar y pasa al Ejecutivo
para su aprobación. Similar al Congreso. Sí, sí, Sí. entonces no es el intendente el que determina, sino que es la propia Junta la que determina y pasa al Ejecutivo para recibir la aprobación correspondiente. Entonces, si es que hay un déficit, deberíamos hacer un recorte, creo yo, sería lo más coherente. Sí. Y teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, en Pedro Juan Caballero aproximadamente están entre 45.000 a 48.000 empleados en el sector privado, de los cuales se calcula que el 15% gana del salario mínimo para arriba. Y el resto está por debajo del salario mínimo y trabajando entre 10 a 12 horas por día. Entonces Incluye trabajo informal eso. Sí, completo, todo. Entonces, ese es un dato estadístico de la parte laboral privada en Pedro Juan Caballero. Esa es la realidad cruda de la gente, ¿verdad? Aquel elector que va a ir a votar a sus autoridades es el que vive esta realidad, el que estamos hablando, que está ganando el mínimo a duras penas o tal vez menos que el mínimo. Y está la otra realidad, que es del político electo que está allá en el cargo ganando una suma muy por encima de la realidad nuestra como ciudad. Entonces hay una cierta inequidad o total inequidad entre lo que gana un funcionario público electo, una autoridad electa, con relación a lo que gana una persona en el sector privado. Y fuera el tema de que hay un déficit de recaudación y ellos están ganando el tope. Entonces yo creo que deberían de hacer un mea culpa y buscar una reducción salarial. Creo yo que es lo que corresponde en estos casos. Es cierto que el gobierno actual, la administración actual, ha pavimentado muchas calles en los barrios más alejados del casco urbano céntrico tradicional de Pedro Juan. Eso benefició realmente a mucha gente, pero al mismo tiempo que ellos se dedicaron a pavimentar calles en los barrios, creo que no hubo un trabajo, vamos a decir, paralelo con lo que respecta a lo que ya se había hecho. A mantener, digamos. Y es muy importante el mantenimiento del pavimento que ya existe. Sí. Está excelente hacer nuevos caminos, construir nuevos caminos, pero es muy importante mantener lo que ya tenés. No podés descuidar y está a la vista de todos las avenidas grandes que hasta hace muy poco tiempo fueron asfaltadas, ya pierden, están perdiendo todo el recapado de asfalto y todo eso, y hacen un recapado y vuelven a perder. Entonces yo creo que algo está pasando de que no están pudiendo ellos solucionar ese problema, pero yo creo que con una administración correcta, viendo exactamente los recursos que necesitan y destinando adecuadamente, se puede hacer un recapado general. Y te agrego más, yo creo que Pedro Juan Caballero a partir de ahora merece tener una visión distinta, y esa es mi misión, cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros tenemos que creer que nosotros merecemos más, que nosotros valemos más. Hay veces con estas cosas uno cree que sos menos, como se estaba diciendo, por ejemplo, en los medios, seguramente viste en los medios de prensa o de Facebook, que estaban diciendo: las calles están sucias y cómo vamos a traerle así a Neymar y al Santos de Brasil con Neymar, con estas calles sucias, y filmaron, ¿verdad?, la suciedad del centro y todo eso. Pero no es porque viene Neymar a Pedro Juan que nosotros debemos limpiar y después dejar un basural. No, merecemos nosotros en primer lugar vivir bien y tener una ciudad limpia, y luego Neymar va a venir a ver que tenemos realmente una ciudad bien pavimentada, limpia y con veredas uniformes. Nosotros necesitamos también acá en Pedro Juan Caballero uniformizar las veredas. Nosotros necesitamos fomentar la caminata. Fomentar la caminata es fomentar la salud, no tanto más cambiar un poquito esa mentalidad de solo vehículos, solo eso. Eso es dar pasos hacia lo que es lo moderno y lo nuevo, que es el fomentar el uso de las veredas. Las veredas son de dominio público y a veces están ocupadas por basura, ocupadas por otras cosas. Entonces corresponde también no solo cuidar las calles, cuidar las veredas, cuidar el microcentro, que es hoy por hoy, si hay déficit de recaudación, ¿de dónde viene el dinero para pagar los sueldos y para pagar todos los gastos de la municipalidad? Es en gran porcentaje de los comercios
tanto del microcentro como del resto de la ciudad. Entonces tenemos que poner en condiciones la ciudad para que, para que el comerciante pueda vender más, pueda generar fuentes de trabajo y así la municipalidad va a recaudar más. Ese es un proceso donde todos ganan. Entonces, si le pongo en condiciones, pongo el tránsito en orden, saco con más énfasis a la Policía Municipal de Tránsito, un trabajo adecuado, hacemos las pinturas adecuadas, franja peatonal más duradera, ¿no? Esa pintura que pintas y te dura un mes. Sí. Pintar locales donde se debe estacionar, donde no se debe, cuidar eso, cuidar el estacionamiento, cuidar estacionamientos en doble fila, evitar accidentes. Porque acá en Pedro Juan Caballero ocurre que en los fines de semana hay muchos accidentes. ¿Y cómo? Tenemos que prevenir, hay que hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Si las calles están pavimentadas y la ESAP tiene que hacer un arreglo, rompe, tenemos que estar en constante comunicación con la ESAP, que avise a la institución, vamos a romper acá, pero vamos a arreglar. Si no va a arreglar, entonces la institución municipal debe buscar la solución ya inmediata y no dejar así nomás. Esos son procesos que se pueden lograr con una buena administración, dar pasos hacia lo que es lo moderno y lo nuevo, que es fomentar el uso de las veredas. Las veredas son de dominio público y a veces están ocupadas por basura, ocupadas por otras cosas, entonces corresponde también no solo cuidar las calles, cuidar las veredas, cuidar el microcentro, que es hoy por hoy, si hay déficit de recaudación, ¿de dónde viene el dinero para pagar los sueldos y para pagar todos los gastos de la municipalidad? Es en gran porcentaje de los comercios, tanto del microcentro como del resto de la ciudad. Entonces tenemos que poner en condiciones la ciudad para que el comerciante pueda vender más, pueda generar fuentes de trabajo y así la municipalidad va a recaudar más. Ese es un proceso donde todos ganan. Entonces, si le pongo en condiciones, pongo el tránsito en orden, saco con más énfasis a la Policía Municipal de Tránsito, un trabajo adecuado, hacemos las pinturas adecuadas, franja peatonal más duradera, ¿no? Esa pintura que pintas y te dura un mes. Sí. Pintar locales donde se debe estacionar, donde no se debe, cuidar eso, cuidar el estacionamiento, cuidar estacionamientos en doble fila, evitar accidentes. Porque acá en Pedro Juan Caballero ocurre que en los fines de semana hay muchos accidentes. ¿Y cómo? Tenemos que prevenir, hay que hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Si las calles están pavimentadas y la ESAP tiene que hacer un arreglo, rompe, tenemos que estar en constante comunicación con la ESAP, que avise a la institución, vamos a romper acá, pero vamos a arreglar. Si no va a arreglar, entonces la institución municipal debe buscar la solución ya inmediata y no dejar así nomás. Esos son procesos que se pueden lograr con una buena administración. Ese tema de la SAP, permitime hacer un comentario. Sí, sí, adelante. Yo tengo una solución, no sé si es disparatado lo que voy a decir. Sí. La municipalidad consume de la ESAP, ¿no? La Sí. ESAP es proveedora de la municipalidad. Entonces, de pronto el intendente podría decirle a la ESAP, tuve que deducir determinado importe porque lo que ustedes rompieron, reparé. Y bueno, Exactamente, sería, y se hace una compensación. sí, una compensación. Yo creo que es algo válido, Sí. se puede, incluso es muy válido, realmente se puede usar, ya que hay una contraprestación de y servicio. sí. Y lo mismo con la ANDE, hay barrios que les falta iluminación, se podría coordinar acciones, podríamos usar el personal de la municipalidad para hacer un rastrillaje completo por la ciudad, buscando zonas críticas donde hay baldíos que reciben basura, acumulación de basura, podríamos hacer un rastrillaje en los lugares que hay calles intransitables, ya sea por tránsito, ya sea por baches, pero llegar a todos los barrios, llegar a todas las plazas, tratar de iluminar las plazas, tratar de urbanizar las plazas, hacer un trabajo urbanístico grande, pero para eso necesitamos, como dije previamente, tener la realidad concreta de lo que es la municipalidad. Lo que tenemos. Claro, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la recaudación? Debe haber. Exactamente, y comparar con el presupuesto de gasto. Buenísimo. Entonces así tener un equilibrio y llevar de la mejor forma, pero por sobre todo hacer una campaña de educación vial es muy necesaria, educación. La municipalidad también hace el trabajo de recolección de basura, barrido de calles, pero las personas vienen y tiran la basura a la calle, entonces la institución está haciendo su parte, pero también la ciudadanía debe aportar. Y sí. La ciudadanía debe ser consciente de sus obligaciones y responsabilidades, y ahí
la municipalidad le puede hacer una buena contraprestación de trabajo, pero esas son propuestas que yo hago teniendo la posibilidad de estar ahí y ver la realidad cruda de la municipalidad y qué se puede hacer con el... Incluso hay cosas muchas cosas se pueden hacer. Si es que contamos con el capital necesario, podemos adquirir más camiones de basurero, podríamos encaminarnos a ser una ciudad de primer mundo, una ciudad de 100.000 habitantes. Con el clima, el potencial y la riqueza que tenemos, yo creo que no podemos desperdiciar una frontera seca con el Brasil. Tenemos un potencial gigantesco que yo creo que con una buena administración podríamos explotar mucho más. Y no solamente, yo no quiero vender humo, ni quiero decir mentiras, pero tampoco a mí me gusta hacer una política de aprovecharme de la necesidad de la gente para lucirme. No, yo quiero hacer un trabajo serio y un trabajo bien hecho. Ese es el objetivo. Rodrigo Medina Abate sería el instrumento de la ciudadanía para lograr una ciudad mejor.